Hola, es un enorme placer de vuelta estar en contacto con todos ustedes y hoy para presentarles a una gran amiga, a una luchadora fantástica que he tenido la oportunidad de conocer en estos años y de tener también la capacidad ambas de poder trabajar juntas en el Congreso. Así que primero déjenme que le dé la bienvenida. Hola, María Luján, un placer enorme de tenerte este ratito con nosotros. Placer para mí, Silvia, agradecida por esta invitación de verte y de poder charlar un rato. Bueno, les cuento, para quienes no la conocen, aunque todos la conocen, a María Luján Rey, allá por el 2012, la conocimos en uno de los momentos más trágicos de su vida, ¿no? En la famosa tragedia de Once, donde María Luján perdía a Luca, uno de sus hijos, y se transformaba en una bandera de la lucha por la justicia, la lucha por la falta en contra de la corrupción. María Luján ha sido de todo en la vida, tiene les diría que una de las historias más movilizantes, ¿no? Porque desde artesana, profesora, luego activista social y hoy diputada de la Nación, nos muestra cómo entre todos tenemos que darle lucha a esta corrupción que ella entendió que mata y que logró transformar su cruz en luz, porque se transformó en una luchadora por todas las víctimas, no solamente por su hijo. Así que María Luján, te dejo que le contes a la gente un pedacito de tu historia antes de que abordemos los temas que hoy nos están doliendo. Bueno, gracias, Silvia. Una semana muy movilizante para mí porque el viernes 21 de mayo Lucas cumpliría 30 años. No puedo imaginarme a mi hijo de 30. Me lo arrebataron cuando tenía 20. Eh, Nada, ciudadana común, nunca me preparé, nunca pensé que la vida me iba a dar este golpe. Siempre creí que la corrupción era algo malo, pero siempre también pensé que me era algo ajeno, que nunca me iba a tocar, que no tenía nada que ver con un ciudadano de a pie. Yo, profesora, artesana, y cuando ocurrió la tragedia de Once, 52 muertos, más de 800 heridos, en principio, lo primero que pensé es esto no puede ser algo que no se puede evitar, es un transporte público, alguien tiene que asegurarnos, garantizarnos que esté todo bien cuando nos subimos a un tren, no tenemos por qué viajar como ganado, ni arriesgando nuestra vida, estamos yendo a trabajar, estamos yendo a estudiar, y cuando decidimos empezar el camino de búsqueda de justicia, ahí entendimos que lo que había sucedido en Once era eso, era precisamente la consecuencia de una cadena de corruptos que estaban en el gobierno y que estaban en las empresas que se vinculaban con el gobierno. Y la tragedia de Once fue entonces la demostración más clara de que la corrupción mata. Ahí empezamos a ver también que lo mismo había ocurrido en Cromañón, más tarde, en el 2013, en las inundaciones de La Plata, y, y ese concepto de corrupción que parece tan abstracto, ahí empezamos a darnos cuenta que cuando sufrimos algún hecho de inseguridad, que cuando ocurren muchas veces situaciones trágicas y que se llevan vidas o que se llevan la buena calidad de vida de muchos, eso tiene que ver con que otros se quedan con lo ajeno, eso es corrupción. Y la corrupción no solo hay que combatirla, sino que además es necesario que se castigue. Eh, por eso cuando hablamos de impunidad, nos tenemos que poner tan firmes y tan serios. La corrupción solo puede seguir avanzando cuando los corruptos se sienten impunes, que nada pasa, que nadie va preso. Y esa sensación la teníamos mucho en el 2012. Todo el mundo te decía, en este país nadie va preso. Bueno, frente a todos los pronósticos hemos logrado tener presos a todos los responsables de la tragedia, con condena de la Corte. Falta solamente que la Corte se expida sobre la condena de Julio De Vido, ministro intocable,
y protagonista de muchos hechos de corrupción. Así que también lo que hemos aprendido es que no hay que bajar los brazos y que la resignación nos lleva a lugares indeseados. ¿Qué opinas, María Luján, desde tus zapatos, como se llama el libro que has escrito y que lo recomiendo porque verdaderamente es muy movilizante? Pero desde tus zapatos hoy, ¿no? ¿Cómo analizás en materia de transparencia, de corrupción a este gobierno hoy que nos está gobernando a los argentinos? Lamentablemente siento que se retrocedió, que lo que se pudo avanzar durante los 4 años de la gestión del presidente Macri se retrocedió. Lo primero que vimos fue una oficina anticorrupción que se retira de las querellas, de las causas. Algo que no se puede explicar y que aparte duele porque ni siquiera hay, creo que un disimulo abiertamente, digo, se retiran como querellantes, como parte interesada para saber la verdad, para que el ciudadano sepa. Nadie tiene por qué saber qué es ser un querellante, pero bueno, la Oficina Anticorrupción, el nombre solo lo dice, debería ir, impulsar investigaciones en aquellas causas donde se sospecha hubo corrupción. Y bueno, hay muchas de esas causas que ya están siendo investigadas y la Oficina Anticorrupción decide retirarse y no ser más una parte que impulsa para encontrar la verdad. Vimos a un secretario de Derechos Humanos pidiendo por beneficios para condenados por corrupción, pidiendo por Ricardo Jaime. No pidió nunca nada por las víctimas de la tragedia de Once, ni por ninguna víctima, ¿no? Pero digo porque Jaime está preso precisamente por la muerte de 52 personas. Y, y a esas 52 familias, el secretario de Derechos Humanos, ¿se le acercó para preguntarle si precisaban algo? Creo que esto también da una clara señal de dónde se posiciona este gobierno ideológicamente. Y ahí retrocedemos en ese avance que habíamos hecho en el cambio de paradigma a raíz de la ley de derechos y protección a las víctimas de delito, ¿no? Volvemos a escuchar entonces que las víctimas son los victimarios. El delincuente, el que decide salir a robar y a matarte por un celular, resulta que era la víctima. Y a vos, que te mataron un hermano, o que te hirieron para robarte, sos una molestia, tenés que callarte, la justicia no va a escucharte, el Estado no va a asistirte. Lo vimos cuando empezó la pandemia, y una de las primeras medidas fue liberar presos, sin tener ningún tipo de miramiento ni de análisis, ni de criterio. Y lo seguimos viendo hoy, a casi año y medio de la pandemia, cuando en algunas provincias deciden destinar las pocas vacunas que este gobierno consigue a la población carcelaria y no a los trabajadores que exponen su vida por ser esenciales y por no tener la protección contra el COVID. Entonces, lo vimos hoy lo relaciono con lo de la pandemia porque es lo que la gente tiene más cercano, ¿no? Es lo más cotidiano, es la preocupación que hoy tenemos. ¿Dónde está la transparencia en la adquisición de las vacunas? ¿Dónde está la transparencia de lo que ocurrió con Pfizer? ¿Por qué no terminamos cerrando un acuerdo con Pfizer? ¿Dónde, digamos, no supimos nunca cuáles fueron los arreglos? No fueron confiables los registros de nada, de absolutamente nada, porque si no, que nos expliquen cuántos fueron los vacunados VIP. Si hubo posibilidad de vacunar por fuera de los criterios de prioridad que se habían establecido, es porque los registros también lo permitieron. Digo, tener a Zanini registrado como personal de salud hace creer o hace darnos cuenta que esos registros no son confiables para nada. Y sumado a eso, María Luján, los hisopados
porque hoy vemos la cantidad de cepas que han entrado al país, de acá, de allá, y nos van dando los distintos nombres de los distintos países, pero todas esas cepas, ¿por dónde entraron? Entraron por Ezeiza, y en Ezeiza el tema de los hisopados truchos también, Tremendo, hacer cargo, ¿no? tremendo. Yo hice un pedido de informe, ni bien leí la nota del periodista Cabot, porque esto otra vez me remontaba a la causa de la tragedia de Once, ¿no? Cuando veíamos que en los trenes pasaba, se develó en el correr del juicio, ¿no? Que por ahí el que tenía que arreglar, no sé, un componente del sistema de frenados del tren, que uno imagina, provee al Estado, con la cantidad de trenes que tiene el Estado, se imagina, no sé, un super taller, eran tallercitos chiquititos, monotributistas, que cuando uno iba decía, pero ¿cómo pretendían que este tipo, en este tallercito, arregle y facturaba millones? Y bueno, y ahí está, y ahí lo vemos, ¿no? Como dos monotributistas de repente arman un laboratorio sabiendo que el Estado va a imponer esta obligación, porque eso también es cierto. Ellos no se arriesgaron, no pusieron un laboratorio a ver si alguien tiene ganas de bajarse del avión y hacerse el test. No, el negocio estaba asegurado. El gobierno obliga a que se hagan el test, ¿en donde solo ahí. Los costos, lo que le cobran a la gente, con los costos que tienen cada uno de los test. Digo, en todo falta transparencia. Eh, y entonces eso nos da la sospecha, porque uno tiene que ser desconfiado. Y digo, ¿por qué no pueden presentar las cosas de manera transparente? ¿Por qué no podemos acceder a la información? Cada peso que el Estado destina a tal o cual lugar es nuestro. Lo administra momentáneamente este gobierno, pero no les pertenece. Es de cada ciudadano que paga sus impuestos. Es nuestro y tenemos que saber dónde va esa plata. Y nos tienen que dar explicaciones. Eh, el jefe de gabinete no ha venido nunca a responder, ha venido solo una vez, ya lleva casi 300 días sin volver a la Cámara de Diputados a dar respuesta. Los pedidos de informe no se responden. La ministra de Salud pocas veces da respuesta. Digo, es muy difícil confiar que están haciendo las cosas bien cuando ponen todo bajo un manto de sospecha, ¿no? Y además los resultados mismos nos muestran que están haciendo las cosas muy mal. Entonces, cuando vos me decís que una universidad nos muestra que somos los segundos en muertes por millón en el mundo, han destruido la economía y tenemos todos estos focos de corrupción, realmente es tremendo. Pero vos decías recién, María Luján, cuando contabas un poco, hablabas de lo que ha sido la ley de víctimas, en la cual te ha tenido de protagonista principal a vos y a muchos otros ciudadanos argentinos, entre los cuales hay uno que nosotros queremos mucho, que es Alberto Levos, porque han sido todas estas organizaciones intermedias que han participado, y puedo dar fe de eso, como desde afuera participaban y se movían para verdaderamente tener la ley de víctima. Bueno, hemos tenido la ley de víctima, y lo que la vez pasada en una charla como esta que teníamos con Germán Garabano salía, es que este gobierno ha dado varios pasos hacia atrás, porque también ha sacado un programa que tenía que ver justamente con la ayuda a las víctimas que se había puesto en funcionamiento. Contame un poquito de esto, le contemos a la gente. Con la ley de víctimas se había creado un observatorio de víctimas para ir acompañando el proceso de implementación de esta nueva ley, y un centro de asistencia nacional a las víctimas, para que todas las víctimas tuvieran la asistencia, equiparando los derechos que tienen los delincuentes. Si en una situación X te roban en la calle, o si te roban, por ejemplo, te roban, te dejan tirado en la calle y atrapan al ladrón, a ese ladrón el Estado ni bien lo retiene. Si tiene alguna cuestión de salud, porque se cayó, se lastimó, se raspó, lo que fuere, el Estado le va a dar una asistencia médica.
Y, y obviamente le va a poner a disposición un abogado para que se defienda. A la víctima el Estado no le da nada. Si necesitas una ayuda médica, bueno, dependerá de tus posibilidades, si las tenés o si no. Y abogado ni te cuento. Eh, si tenés la posibilidad, por eso también muchas veces pasa que las víctimas quedan fuera porque no es fácil tener los medios para solventar un abogado. O otro tipo de asistencias, digo, volver a tu casa si te robaron y estás lejos. Bueno, ninguna de esas asistencias es brindada por el Estado para las víctimas. Con la ley de víctimas es este centro que se había creado, tenía ese objetivo, ¿no? Darle a las víctimas estos primeros acompañamientos, los más inmediatos, lo que se necesita. Poner a disposición primero todo lo que fuera de salud y también la asistencia jurídica, legal. Después la víctima puede decidir si quiere o no quiere seguir una causa, pero sí por lo menos no tener la libertad de poder decidirlo, no tener que decidir porque no queda otro, porque no tengo alternativa para hacer otra cosa. Obviamente esto se desmantela, pero creo que responde a esto que te decía al principio. La mirada de este gobierno ideológicamente tiene que ver con que volvemos a un paradigma que habíamos empezado a cambiar, que es que la víctima es el único actor involuntario, es el único protagonista de una causa penal que no eligió, salió de su casa a trabajar o a estudiar, a veces ni siquiera salió de su casa porque la inseguridad los tomó dentro de su casa. La víctima no elige estar en ese lugar. Y sin embargo, la justicia pareciera olvidarse de ese detalle no menor, ¿no? Y entonces no la escucha, no le da protagonismo, no le da información. La ley vino a salvar algunas de estas cosas. Había víctimas que no podían ni siquiera tomar conocimiento de lo que pasaba en su causa. Eso hoy la ley le da ese derecho, como también le da el derecho a ser escuchado antes de que algún juez decida dar algún beneficio al victimario. Esto es muy importante. Antes pasaba que, por ejemplo, alguien había sido condenado por una violación y la víctima de esa violación se lo encontraba en el colectivo. Subía al colectivo y se encontraba con su violador que había sido condenado a X cantidad de años de prisión, que creía que estaba en prisión y resulta que algún juez le había dado un beneficio de libertad. Hoy, gracias a la ley, antes de tomar cualquier tipo de estas decisiones, la justicia debe escuchar a las víctimas y debe informarle a las víctimas. Pero la ley sola no sirve, tiene que ser acompañada por primero una toma de conciencia por parte de los operadores judiciales de cuál debe ser el trato hacia las víctimas, y segunda, empezar a aplicar buenas prácticas, y la verdad es que en ese sentido a mí me da mucho temor, porque entiendo que este gobierno apunta para otro lado. Digo, ellos enaltecen la figura de Zaffaroni, que lejos de ser garantista es un abolicionista, no cree en la pena, nunca estuvo del lado de las víctimas, sino justificando a los victimarios, y creo bueno, que desde el Ministerio de Justicia de la Nación y con el avance que quieren hacer en la Procuración, apuntan a ese lado, ¿no? A volver a dejar a las víctimas sin derechos. Diría que acabas de darme pie para algo que nos tiene muy preocupados,
y que la verdad que anoche nos ha desvelado a varios. A vos te ha tenido de protagonista, a mí me ha tenido pegada en una pantalla viendo cómo ustedes daban la batalla ahora en diputados, batalla que nosotros ya la dimos en senadores. A mí además me toca ser miembro de la bicameral de control del Ministerio Público y Fiscal, desde donde están inventando todo lo que pueden para tratar de desestabilizar al procurador Casal. Y la verdad que me gustaría que le cuentes un poco desde tu visión a la gente. Yo he venido haciéndolo en todo este tiempo, lo que significa esta reforma del Ministerio Público Fiscal, lo que significa para el ciudadano, lo que implica esto que el gobierno está empeñado, te diría que como nunca en la vida hemos visto, en sacar estas leyes con force, de la manera que fuere, y que bueno, y que anoche lo han metido en comisión y han sacado ya dictamen en diputados en una comisión que verdaderamente hemos escuchado cosas que de una gravedad inusitada, ¿no? Así que dame tu opinión de eso, María Luján. La verdad es que, tal cual lo decís, Silvia, es inexplicable que en este contexto, en un país que tiene tantos problemas para solucionar, tantas urgencias, que el ciudadano común vive angustiado, con incertidumbre, todo esto agravado en el contexto de la pandemia y de un mal manejo y de una mala gestión diferente. Podríamos seguir con pandemia, pero tener la tranquilidad de que tenemos vacunas para todos y entonces ver la luz al final del túnel, pero la realidad es que no, es que a un año y medio vemos que seguimos improvisando y viendo a ver qué hacemos, qué inventamos y cómo distraemos a todas esas angustias que tienen mal a la gente y no le dan respuesta. Y por otro lado, plantean urgencia en tratar un tema como este, que tiene, digo, es de una gravedad, yo creo que inusitada. Creo que en lo que encima complica, que es difícil explicarle a la gente cuán grande es el peligro que corre nuestra democracia tal como la conocemos, nuestra república, con una reforma como la que están intentando. Pero obviamente para el ciudadano común, el procurador general, el Ministerio Público Fiscal, son cosas absolutamente ajenas. Y está bien que así sea. Cambiar la manera de designar al procurador tal cual como propone el gobierno y está poniendo tanto empeño en esta reforma, implica tener un procurador que quién es el jefe de los fiscales, que responda al poder de turno, que responda al gobierno. La manera de designar al procurador, gracias a la reforma constitucional del año 94, este órgano extrapoder ha adquirido la independencia, la autarquía financiera, digo, para no depender de ninguno de los dos poderes, ni del legislativo ni del ejecutivo, digo, ni del judicial, para tener la independencia que tiene que tener un fiscal a la hora de investigar. El procurador no solo designa a los fiscales, sino también es el que va a decidir qué delito se investiga y qué delito no se investiga. Imaginemos, para aquellos que no tienen por qué tener conocimiento de derechos, ¿no? Pero hagamos memoria del fiscal Nisman, por ejemplo, o del fiscal Campagnoli, a quien quisieron remover cuando fue a investigar algo que al gobierno no le gusta. Bueno, un fiscal puesto por el gobierno seguramente decidiría investigar solo aquello que el gobierno quiera que se investigue y lo que no quedaría sin investigar. Ese fiscal nombraría fiscales que, como decía hoy, seguramente deberían tener, para ser del gusto del gobierno, fiscales con una mirada abolicionista, con una mirada de que el delincuente es el pobrecito, de que el delincuente, digo, con la misma mirada que hoy liberaron los presos que liberaron, más allá del delito que hubieran cometido. Yo creo que
que aparte hay que pensar que esta reforma, más allá de que viene a buscar impunidad, porque es un peligro a futuro, pero también es cierto que el procurador es el fiscal frente a la Corte, y muchas causas de corrupción que ya están avanzadas, en algún momento van a llegar a la Corte. Y si el fiscal es designado por el poder de turno, seguramente en ese momento, bueno, hoy les decía, la causa que lo ha condenado Julio Devido está por ir a la Corte. Bueno, imagínense un fiscal, un procurador designado por el kirchnerismo, si no va a salir a defender en la última instancia la figura de Julio Devido. No hay que pensar tampoco en la reforma del Ministerio Público Fiscal como un hecho aislado. Yo creo que es un eslabón más en la cadena de consolidación de una autocracia populista. Cuando vemos el camino que recorrieron otros países, Venezuela, Nicaragua, cualquier otro que hoy vive un régimen populista, vemos que fueron dando determinados pasos, y eso son los que están dando hoy acá. Primero, cooptar la justicia. En algunos casos, aumentar los miembros de la Corte. Recordarán que es un tema que recurrentemente pone el gobierno en cuestión. No lo han logrado, pero lo van a seguir intentando seguramente. Otro es esto, ¿no? Cooptar la justicia, y con esta ley, con esta reforma que pretenden, debilitando un órgano como es el Ministerio Público Fiscal, van en ese camino. Y otro eslabón sería modificar las reglas electorales. Bueno, pensemos, veamos, y por eso creo que es tan importante hacer todo lo posible para que esta reforma no avance, y desde el Congreso vamos a hacer sin duda lo que esté a nuestro alcance, pero sepan que en el Congreso, Silvia en el Senado también lo sabe, es una cuestión de matemáticas, es una cuestión de números. Y si bien el oficialismo no cuenta con la mayoría en diputados, sí tiene muchos bloques aliados, amigos, que se han presentado como oposición a sus votantes, pero que hoy son parte de ese bloque funcional al gobierno, y les permite, no solo le da quórum, sino les permite sacar las leyes que quieran. A nosotros no nos da el número, y es algo que tenemos que tener muy presente de cara a las elecciones. Mira, María Luján, creo que hay como un combo que hoy está como a la vista. Ustedes en diputados que están peleando ahora por la independencia del Ministerio Público Fiscal, algo que no se nos hubiera ocurrido que tengamos que estar peleando a esta altura, y nosotros por el otro lado peleando hoy, mañana en la sesión, por las autonomías provinciales, porque con el pretexto de la pandemia quieren leyes de superpoderes a donde se lleven puesto a las autonomías provinciales, en donde, mira, creo que la ley lo deja clarito cuando habla de los gobernadores como delegados de la nación, ¿no? Entonces, esa es la mirada de un gobierno totalmente autoritario, en donde quiere decidir sobre la vida, sobre las acciones en todo el territorio nacional, y llevarse puesto también las autonomías provinciales. Se nos ha acabado el tiempo, se nos ha pasado volando esta media hora. Me ha encantado que estés acá, y te pido que en este minuto que nos queda, María Luján, hagas un cierre y te despidas de los tucumanos que nos están siguiendo. Bueno, agradecerte, para mí también fue volando, un gustazo estar charlando contigo. Muchas ganas de volver a Tucumán, adoro, tengo muchos amigos en Tucumán, grandes personas, luchadores todos los que conozco. Nada, tengamos presente que tenemos mucho más poder, que los ciudadanos tienen mucho más poder del que creen. Solo a modo de ejemplo, sepan que si Devido, Jaime y Schiavi están presos hoy, fue porque un puñadito de familiares dolientes pudieron lograrlo frente a un poder inmenso, era el poder político y económico más grande de nuestro país.
No nos dimos por vencidos y pudimos hacerlo. Si dejaron de liberar presos fue porque la gente se manifestó. Si abrieron las escuelas es porque los papás salieron. Si no expropiaron Vicentín es porque la gente salió a defender. Entonces, por más agobiados que nos sintamos, por más que a veces pareciera que no hay esperanza, la esperanza está en cada uno de nosotros. Defendamos las instituciones. Propongamos todos los cambios que hay que proponer y critiquemos y quejémonos, pero principalmente defendamos las instituciones. Es la única manera de defender el futuro de nuestros hijos. Es triste ver que muchos se piensan ir de este país. Este país tiene que invitar a quedarse. Y para eso se necesita una república con 3 poderes consolidados: libertad, perder el miedo y obviamente un gobierno que tenga un buen rumbo. Para eso los invito a ser muy responsables este año en estas elecciones que serán decisorias. Yo creo que estas elecciones que nos esperan este año nos van a decir qué tipo de Argentina vamos a tener a futuro. A este gobierno le quedan 2 años más. Sería importantísimo que el Congreso tenga una posición tan fuerte como para impedir que traten estos temas como el que decía Silvia, ¿no? Los superpoderes, la reforma y todos los que seguramente tienen planeado hacer para seguir quitándole institucionalidad y volvernos un país populista y sin futuro. Así que les agradezco y los invito a no bajar los brazos. Gracias María Luján, y yo también les mando mi cariño. Gracias por acompañarnos en todo este ratito y no bajen los brazos. Nosotros no bajamos los brazos, vamos a pelear desde nuestra banca, pero lo necesitamos a ustedes, advertidos, informados, que sepan lo que está pasando y en pie de lucha. Les mandamos un beso y un beso también a vos, María Luján. Gracias, Silvia. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.